a armar o a actuar en base a esa vivencia que puede ser negativa o positiva, pero no está bien fundamentar sobre una vivencia personal, sino ser gobernado por la palabra y por el Espíritu. Muéstrale la Biblia a alguien y dígale: debo ser gobernado por la palabra de Dios. ¿Qué? Cuando decimos ser gobernado, para no llevarlo tan rápido y poder ser un poco más puntual, ¿no? Por ejemplo, cuando una persona lee la Biblia y dice: bueno, sí, yo sé que la Biblia dice esto, y comienza a conducirse al margen, es que cree que hay otra manera, como que Dios dice esto, pero yo hago esto. O Dios sabe que no puedo hacer esto. No puedo hacer porque no quiero, no porque no puedo. Porque fe lo puede todo el mundo, es simplemente una situación de creer. La demanda de fe no requiere un estudio terciario, no requiere un esfuerzo humano, solamente creer en que ese Dios lo que dijo va a cumplir. Entonces, la Escritura debe ser lo que nos gobierna, lo que nos domina. ¿Por qué de pronto usted puede encontrar que una persona es un cristiano, tiene buena comunión con su iglesia, todo, pero de pronto tiene una conducta acá que usted dice: no, pero esa persona no puede hacer esto? Y si lo indagamos un poco, dice: bueno, Dios sabe. ¿Qué sería ese Dios sabe? ¿A qué nos referimos cuando decimos Dios sabe? Dios sabe que estoy haciendo algo fuera de lo que no corresponde, fuera de los principios, fuera de lo que Él me pueda respaldar, porque hay un momento donde Dios dice: yo esto no puedo salir en tu defensa, porque vos te estás saliendo del orden de la palabra. Por eso necesitamos que la Escritura sea el fundamento sobre nuestras vidas. Bueno, yo sé que Dios dice que hay que perdonar, pero yo a este no lo puedo perdonar. No se trata de decir: bueno, Dios sabe lo que me está pasando. Bueno, no. Es decir, la palabra debe ser lo supremo. Si Dios lo dice, me cuesta, no puedo, pero algo tengo que hacer con esto. Entonces, ser gobernado por el Espíritu de Dios y por la palabra. Siempre lo he analizado yo mismo, lo he identificado, de que continuamente trato de hablar de que nos desconfiguremos de ciertas maneras, actitudes o comportamientos. O como le dije antes, salude a su hermano, dígale que estamos en familia, para que empiece a cambiar el comportamiento, que se pueda sentir tranquilo, seguro, que no le van a tocar lo que le pertenece. O sea, si usted se conduce en un lugar de un ambiente donde un poco es difícil, está bien que usted esté alerta, pero usted está en la familia de Dios y tiene que comenzar a descansar y a recibir la palabra de Dios. Por eso también yo decía: tornémonos vulnerables al Espíritu. Que cuando el Espíritu empieza a tratar con nosotros, entonces tenemos que abandonar ciertos patrones que nosotros traemos y establecer los principios, la palabra y el gobierno del Espíritu Santo. Vamos a entrar a lo que quería hablar o lo que venía hablando en este día. Vayamos a Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13. Y Pedro nos introduce de una manera muy, muy magistral, hermosa, y dice el apóstol Pedro, ¿no? Usted fíjese que este Pedro es el mismo que tenía acciones violentas, que no comprendía muchas cosas, o lo podemos llamar el primer metedor de pata, ¿no? Pero cómo transicionó y empieza a ser una persona de un afecto, las revelaciones lo cambian. Y Pedro dice así: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Entonces, la pregunta que nos tendríamos que hacer es decir: los lomos, el entendimiento, ¿tiene espalda? ¿Tiene un lomo? Y realmente a veces hay cosas que son intangibles y cuestan explicarlas, pero la realidad es que el entendimiento y la comprensión a veces tienen como una columna vertebral y donde se apoya y se sostiene. Y la columna vertebral no siempre es el Espíritu o la palabra, y yo estoy queriendo de que usted modifique eso y haga al Espíritu de Dios y la palabra de Dios la columna vertebral de tu manera de pensar, porque uno actúa
conforme a lo que cree y piensa. Jesús lo dijo así. Lo que hay adentro es lo que va a hablar afuera. Y lo importante que contamina no es un pan o una mano con tierra sucia, sino lo que contamina es lo que está adentro del corazón. Y cuando la Escritura te dice sobre toda cosa guardada, guarda el corazón, es que ese corazón debe ser preservado de todas estas cosas que nos suceden, porque Satanás está atentando contra ese corazón. Ese corazón que de pronto, y el diablo, yo hay veces lo simbolizo como un boxeador. Nunca me voy a olvidar, hubo una pelea de boxeo hace muchos años donde el boxeador argentino con un engaño al otro le puso el dedo en el ojo y le rompió aquí y le sangraba. Entonces, no solamente la molestia de haberle introducido ese dedo en el ojo, sino que sangre le caía por su ojo. ¿Y qué hacía el boxeador? Le pegaba en el ojo, le pegaba en el ojo. El diablo sabe dónde usted lo duele, sabe su debilidad y el diablo está volviendo y pegando en el sector. ¿Qué hace Satanás? Algo que nos aconteció de pequeño, preadolescente, niño. Es un simbolismo, cómo ataca a esa persona en la niñez. El día de mañana será un joven o una jovencita. Y posterior será un padre y una madre. Pero si esto no fue sanado, si esto no fue restaurado, esa persona va a seguir configurado con eso. Por ejemplo, el acto más terrible, más tremendo, una violación. Marcó a esa persona. ¿Y qué hace el diablo? Una hermana me contaba un hecho realmente violento que sufrió y cómo fue violada. Y después es como que el diablo se lo repite cuando ella vivía una vida tranquila, estaba entrando como una niña a la preadolescencia, ni era una adolescente. Nuevamente, casi con el mismo sistema, sufrió una segunda violación. Y luego de jovencita, cuando ya su cuerpo estaba cambiado y estaba en la adolescencia como una jovencita, la tercera vez, ¿qué hizo el diablo? Le reiteró de que la podía dañar y dañar y dañar. Entonces, cuando una persona empieza a ver eso, dice, por ahí se le forma una columna vertebral. Yo ya sé que el diablo tiene dominio sobre mi vida y mi vida no vale nada. ¿Y dónde estaba Dios? Y empiezan con un montón de cosas. Por eso Pedro nos dice, tu entendimiento, sujetalo y no aperes con ese sistema. Mire cómo va describiendo Pedro. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Y luego trata de dar unas pautas o detalles. Dice, sed sobrio y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Seguí esperando, confiando y mantenete. Luego nos habla en el versículo 14, ¿cómo qué? Como hijo, ¿cómo? Obediente. ¿Qué es lo que estamos hablando continuamente? Que usted y yo somos hijos. Y desde esa posición de hijo, de saber de que nosotros somos hijos de Dios y que tenemos un Padre, que no estamos a la deriva, que no estamos huérfanos. Es cierto que cuando, por ejemplo, como el hecho que hablábamos recién, de un abuso, uno dice, ¿y dónde estaba Dios? ¿Por qué Dios no me cuidó? ¿Por qué yo, que era un niño, una niña pequeña, indefenso, el enemigo pudo hacer lo que hizo? Pero usted tiene que colocarse en la posición de hijo, hoy presente, y como un hijo obediente, te dice, no te conforme, no tome la forma, no busque el modelo. Porque de pronto yo puedo tomar el modelo de un huérfano. Si yo no me cuido, a mí al que se me cruza adelante, yo se lo voy a devolver. No tomen, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en ¿dónde? En la ignorancia. Ignorancia de Dios, del reino, del Espíritu. Éramos ignorantes. Entonces, ¿qué nos pide? Sujetá tu entendimiento. Y tu entendimiento estaba encapsulado en el sistema de este mundo y necesita venir aquí a la luz. Y como hijo, desde la posición y la cabeza y la estructura mental de un hijo que tiene un padre
que provee todo lo necesario para nosotros. Desde ahí nosotros tenemos que empezar a funcionar. Sí, pero ¿por qué? No, tranquilo. No empieces a buscar los por qué. Porque esos por qué el diablo va a utilizar tu mente terrenal para que empieces a cuestionar. Y conéctate en el Espíritu. Por eso te dice, sujeta, no vengas a deducir algo desde la mente. Que yo hablé hace 15 días atrás en un jueves. Decíamos que usted no puede medir la velocidad del viento con el centímetro de una costurera. Usted no puede medir la velocidad de un auto con un molino de viento. Usted va a necesitar otro sistema para medir eso. Otra manera, otra forma de cómo se miden esas cosas. Nosotros tenemos que empezar a comprender bien claro que no podemos a través de la mente humana, esta mente contaminada, esto que ha venido circunstancial de las cosas de este mundo. Por eso dice, como antes vivía, ahora como hijos obedientes. No tomes la forma de este mundo. Poneme de vuelta la anterior. Y los que antes teníamos, los deseos que antes teníamos, y decía por nuestra ignorancia. Ahora sí, por favor, el 15. Dice, sino como aquel que os llamó, ¿qué dice? Es santo. Tenemos que venir a la perspectiva desde la santidad. De aquel que Jesús gobernó. O la Biblia dice que Él no era manejado por lo que veían sus ojos, lo que escuchaban sus oídos, sino que era gobernado por el Espíritu. Lo dice la Escritura. Y nosotros podemos tomar Isaías capítulo 11, donde dice los 7 espíritus de Dios, espíritu de sabiduría, espíritu de dominio propio. No lo voy a decir así, vamos a leerlo. Vayamos a Isaías. Versículo 1 del capítulo 11 dice, saldrá una vara del tronco de Isaí, de ese tronco, de esa matriz, de esa raíz, un vástago, un tierno brote. Un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él, ¿el qué? El Espíritu de Jehová. Y nosotros también reposa el Espíritu de Jehová, el Espíritu del Señor. ¿Espíritu de qué? De sabiduría. No está diciendo que tiene un currículum que estudió en Harvard o en alguna universidad. No, un espíritu de sabiduría. Segundo, inteligencia. Espíritu de consejo y de poder. Espíritu de conocimiento. Mi esposa hablaba a los matrimonios, no sé si ayer lo habló también, acerca de la palabra ciencia. Este es un científico. Este tiene la ciencia médica. La ciencia es el estudio de las cosas que ya existen. ¿Sí? Es estudiar la tierra que ya está, el agua que está, el clima, las cosas que ya presente. Sí. Cuando habla la Escritura de la ciencia de Dios, la sabiduría de Dios, del conocimiento, está hablando de las cosas espirituales, las cosas gloriosas de Dios. Espíritu de conocimiento y de poder, espíritu de temor de Jehová. El versículo 3 dice, y le hará entender diligentemente en el temor de Jehová. No juzgará. ¿Según qué? No juzgará lo que dicen los ojos. Los ojos dicen, una tormenta se viene, una tormenta tremenda. Recién, en la reunión que estuvimos hace unos minutos, estaba una mujer aquí que me saluda y me dice, yo estuve con ustedes un día, dice, fuimos para la zona de Luján en un campo y me acordé que mi esposa en un fin de año hizo la fiesta que llamábamos para fin de año de Acción de Gracia y la hicimos toda en un campo. Esta mujer hace más de 5 años que no viene a nuestra congregación y se acuerda de esa fiesta y dice, yo fui ahí a ese campo y estuve.
y llevamos a todos los hermanos. Se acordaba cuando en el tractor vino el grupo de música Tupanoy, todo. ¿Sí? Y entonces esa mujer estaba ahí. Y me acuerdo cuando estábamos haciendo ese evento, mi esposa empieza a armar con las hermanas de la iglesia los manteles y todas las mesas afuera. Y no teníamos espacio para hacerlo bajo techo así. Y usted veía en el campo, nosotros tenemos el campo con mucha llanura, y usted veía el polvo de la tormenta que se había levantado. Y era impresionante, era un día de calor, y eso que en un momento se levanta una tormenta que en 2 minutos te destruye todo. Y el esposo de una hermana que nos ayudaba con cosas de electricidad estaba colgando como una guirnalda de luz y dice, esto lo va a tirar todo el viento. Y empezó a sacudirse todo. Y yo empecé a andar con mi auto porque yo tenía que guiar a los hermanos, porque una de las cualidades era el efecto sorpresa. Nadie sabía ni para dónde eran ni cómo eran. Sabía si tenían que salir con el micro para el norte, sur. Al del micro nosotros ya le habíamos hecho el dibujo, pero yo lo tenía que guiar. Y cuando yo veía el auto, yo veía y decía, ay, mi esposa, ¿cómo va a ser? ¿Qué hicieron? Entre un grupo de hermanas. Justo ese evento los hicieron las hermanas mayores, con Juana, con todo. Levantaron los brazos. Ahora, ¿qué te decían los ojos? Los ojos te decían, mirá el polvo que hay en el campo, la tierra, la polvareda. Usted no sabe lo que era toda una nube de polvo que se levantaba, era tremendo, y empezaba. Usted dice, acá se nos cae el cielo abajo. ¿Sabe cómo fue todo? Tuvimos nuestro evento, tuvimos a Tupanoy, levantamos la copa, se fue el micro, llovió. ¿Pero qué te decían los ojos? Los ojos te decían, acá, aparte si llovía no podían entrar los micros. Si no entraban los micros, no entraban los hermanos. Y todo el esfuerzo, el dinero, la inversión, todo lo que se había hecho. ¿Qué te decían los ojos? Los ojos te pueden decir algo. El cuerpo te puede hablar. Ay, me duele la cabeza. Ay, no aguanto más. Ay, esto sigue. Ay, este bulto lo tengo. Esto acá. Nosotros, no por lo que digan los ojos, ¿cómo iba a funcionar el Hijo de Dios? Y Él le hará entender diligentemente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan, ¿qué? Sus oídos. Vio que hay gente que parecen un forano. Usted le habla 2 cosas y le dio 2 vueltas y arrancaron así. Che, vos sabés que aquel lo que dijo. Jesús le podían hablar cualquier cosa a los oídos, pero Jesús no era manejado por los oídos. Jesús no era manejado por un humanismo. Una mujer le decía, mi hija está gravemente enferma, mi hija está grande. ¿Sabes lo que es? Caminaba Jesús y la mujer decía, mi hija está grandemente enferma. Ajá, mira vos. Siguió caminando, los discípulos dicen, maestro, esta mujer está insistiendo. Esta mujer dice, bueno, pero ella es una sirofenicia. Y la mujer dice, bueno, aunque sea sirofenicia, yo merezco algo. Y Jesús dice, no, el pan es para los hijos. La mujer dijo, la migaja me sirve. ¿Qué dijo Jesús? En ningún otro lugar. ¿Pero cómo operó Jesús? ¿Operó por el que dirán? ¿Funcionó por la opinión de la gente? ¿No lo que van a decir? No, Él sabía quién Él era. Dios nos pide a nosotros de no ser gobernados ni por lo que vean los ojos, ni por lo que escuchan los oídos. Entonces Pedro dice, sujeta tu entendimiento, sometelo a la palabra. Entonces estábamos hablando acerca de el versículo 15, dice, aquel que es santo, sed vosotros santos. El 16 dice que estaba escrito. El 17, miren lo que vuelve a decir, si invocáis por Padre aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno. ¿Cómo usted está invocando? Usted no está invocando a un Dios, usted está invocando a su Padre. ¿Cómo es la oración de Cristo que nos hizo en lo que llamamos un Padre Nuestro? Papá, Padre mío, Padre nuestro. Recurrimos a ese Padre eterno. Nosotros operamos desde la posición de hijo. Nos dice en el libro de Romanos que nosotros no tenemos el espíritu de temor. Dígale a 2 o 3, no espíritu de temor.
¿sí? No tenemos el espíritu de temor. No recibimos el espíritu de temor, sino que tenemos el espíritu de Dios. Espere que lo estoy... En el libro de Romanos capítulo 14, mire lo que dice. Porque todos los que son guiados, ¿por qué? Por el Espíritu de Dios, ¿estos son qué? Hijos de Dios. 8:14 de Romanos. ¿Qué es lo que te guía? ¿Las circunstancias? ¿El valor del dólar? ¿Quién va a sentarse como presidente? ¿Qué es lo que te guía? Acá encuentro una oportunidad donde yo puedo sacar una tajada, un beneficio. ¿Qué estás detrás de hacer algo? A ver cómo le saco ventaja al otro, o estoy siendo guiado por el Espíritu del Señor. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, hay gente que es guiada por otra cosa. Hay gente que dice, bueno, yo tengo un instinto de preservación. A mí nadie me va a pisar, a mí nadie me va a hacer esto. ¿Qué te guía a vos? ¿Te guían los errores anteriores o las situaciones anteriores y confrontás contra eso, o te guía el Espíritu Santo? Porque acá dice que los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿estos son qué? Volvemos a este punto, a ser hijo, y que tenemos un Padre, y que lo que nos guía es el Espíritu. Jesús estaba, espíritu de sabiduría, espíritu de consejo, espíritu de entendimiento, espíritu de dominio propio, de ser gobernado uno, pero gobernado por la palabra y por el Espíritu. El versículo 15 sigue diciendo, pues no habéis recibido el espíritu ¿de qué? De esclavitud. Usted no es un esclavo, usted es un hijo. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. Fuimos adoptados, fuimos hechos, fuimos establecidos hijos de Dios. Habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual la manera de invocar, de hablar, de requerir de Dios es papá. Papito, Padre mío, Padre nuestro que estás en los cielos. Es la manera de invocar a ese Dios. Entonces, si nosotros tomamos esto con lo que está diciendo Pedro aquí en este relato, y nos está hablando acerca de sujetar el entendimiento, y si invocáis por Padre, ¿sí? El versículo 17 de primera de Pedro 1 dice, si invocáis por Padre, ¿cómo lo invocamos? Aquí no tenemos el espíritu de esclavo, tenemos el espíritu de adopción, el espíritu de hijo, y clamamos Abba Padre. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra vida en esta tierra de peregrinación, sabiendo, ¿qué dice? Que fuisteis rescatados. Eso es redimir. ¿Qué es redimir? Es recuperar algo al origen, a la posición original. ¿Cómo se hace hoy en día? Se producen los secuestros. Una banda de delincuentes agarra a un chico o a un padre con dinero y le dice, bueno, para devolver a este papá, a esta familia, necesitamos $10.000. Nos dan $10.000 y se lo devolvemos. ¿Cómo está ese hombre? Lo atan a una cama, lo meten en un sótano, lo encierran. Esa persona tenía familia, hijos, tenía una vida, y ahora están metidos y encerrados en un cuarto. Cuando la familia paga el rescate, lo devuelven, y él puede ser libre y volver a su familia y volver a su posición. Dice la Biblia, nosotros fuimos rescatados de un sistema, de una manera de vivir incorrecta, y ahora estamos viviendo en la vida del Espíritu. Y nosotros no podemos utilizar los sistemas, maneras y patrones y cultura y naturaleza del mundo, porque estamos en la vida del Espíritu, sabiendo que fuiste redimidos, rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibimos de nuestros padres. Esa manera improductiva que no genera, que no produce beneficio, que no trae, mi papá me enseñó, no, mi papá. Vos tenés que venir a la palabra, no a lo que te dijo tu papá. No, pero mi papá era un buen papá. Yo no tengo problema con tu papá. Yo tengo problema con lo que vos estás adoptando de lo que ese papá dijo. Por encima de la palabra, por encima de lo que está escrito.
Entonces tenemos que saber que fuimos rescatados de ese sistema. La palabra vana manera de vivir, es una vida improductiva. Por eso usted ve personas que saben sacar tajadas, saben sacar beneficios, son políticos, utilice el nombre que sea, vivo, son personas despiertos, saben manotear o lograr salir bien airoso de las peores situaciones. Pero no quiere decir que eso le produzca, que eso traiga paz, que eso fructifique, que eso bendiga, que sea una vida espiritual. Porque los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Entonces, Pedro está diciendo, fuimos rescatados, ese sistema, esa manera de vivir, esa forma de vida no tiene que operar nunca más acá. De que si nosotros invocamos como Padre a Dios, no nos podemos conducir así. Antes no lo teníamos a Dios. Antes estábamos perdidos en el mundo, estábamos en el pecado, éramos ajenos a la ciudadanía, ajenos a los padres, no merecíamos nada, pero ahora somos hijos y como hijos herederos. Lo decía Romanos también, yo no lo seguí leyendo. Y coherederos juntamente con nuestro hermano Jesús. Él comparte su herencia con nosotros. Así que nosotros tenemos que vernos y movernos desde esa posición. Volvamos a Romanos, el capítulo 8, el versículo 13. Romanos 8:13 dice, porque si vivéis conforme a la carne, ¿qué va a pasar? Moriréis. Si usted utiliza el sistema, dice, no, vos dejame que yo solo me arreglo, yo solo me la soluciono, yo solo me la rebusco, yo solo. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu, ¿cómo hago esa fusión de abandonar este sistema? Es por el Espíritu, no es, no, yo me voy a poner las pilas, yo voy a dejarlo. No es esfuerzo humano, no es esta cultura que dice de autoayuda. No es yo me lo propongo, no. Por el Espíritu haces morir las obras de la carne. ¿Y qué va a pasar? Vas a vivir. Vas a vivir la vida del Espíritu. Vas a vivir eternamente. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿estos qué son? Entonces, si otros se guían por el instinto de viveza, de trampa, de engaño, ¿qué son? Tal vez nacieron, pero se abortaron porque volvieron a funcionar de la manera antigua, la forma antigua. No, déjame que yo, mejor, a mí me gusta así, lo mío, y a mí que nadie me moleste, y que yo hago lo que a mí me parece. No, debemos someternos. Yo en la adoración dije, tórnese vulnerable al Espíritu Santo. Los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. El versículo 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez, ¿en qué posición? Miedo. ¿Cómo nosotros vamos a tener miedo teniendo el Padre que tenemos? Para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu en el cual fuimos adoptados y por el cual clamamos, Papá. Vengan, chicos, póngase de pie por un instante, allí en su lugar. Pedro dice, si invocáis a Él por Padre, tenga este momento y cierre sus ojos y levante su mano. ¿Cómo va a invocarlo a Él? Yo soy un buen hijo, como el fariseo que se justificaba, sé que pequé, pero te pido perdón. ¿Se justifica o se va a conectar con Dios como hijo? ¿Va a funcionar en un sistema religioso de que yo me lo merezco? Yo sé que hay cosas que no hice bien, pero ahora Dios me está ayudando y yo merezco esto, lo otro, dame una mano. ¿O te vas a comunicar con Él? Papá,
Padre mío, Padre nuestro, Papito que estás en los cielos, te necesito. Y si no has hecho a Él, no le has permitido ser tu Padre, esta es la mañana. Y para aquellos que me ven, este es el momento y es la oportunidad para que hagas a Dios tu Padre. No vivas una vida de huérfano, no vivas una vida de autosuficiencia, de valerte por sí mismo y arreglártelas por sí solo. Cuando tienes un Dios que es tu ayudador, tu proveedor y tu Señor. Él es el Dios Todopoderoso. Mientras estás en tu lugar, olvídate ahora que estás con la esposa, con un hijo, con un hermano. Ten tu mano ahí, levantada. ¿Cómo te comunicas y te relacionas? ¿Como papá? ¿Como tu padre? ¿Como tu Señor y tú como hijo? Aleluya. Tal vez las experiencias fueron muy traumáticas, pero usted no basa su fe en sus experiencias, ni sean buenas ni malas. Usted tiene que basarlo en lo que dice la palabra, en la dirección del Espíritu, en el gobierno de la palabra de Dios. Jesús dijo: el que me ama, mi palabra guardará. Aleluya. Ten este momento de buscar y darle lugar al Espíritu del Señor.